Esta es para mí una experiencia nueva, así que vamos a ver cómo sale, pero esperemos en el Señor que salga bien para beneficio de todos. Me gustaría que oráramos. Creo que este tema que me fue propuesto tiene una importancia y una relevancia tremenda. Pretendemos estudiar, como dice el título, la vida de Cristo, y por lo tanto, para esto necesitamos evidentemente la ayuda del Espíritu Santo. No solamente para entender intelectualmente los acontecimientos, ¿verdad? Porque eso es fácil, y aún la enseñanza del Señor, sino para que realmente sea una experiencia espiritual donde el Espíritu Santo traiga revelación de la persona de Jesucristo, de su vida y de su obra a nuestros corazones. Así que oremos. Padre, en este momento queremos, antes que todo, encomendar a ti, Señor, el desarrollo de esta clase y de las sucesivas, en las cuales vamos a estar revisando la vida y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestros corazones de este tema tan trascendente para nosotros como hijos tuyos. Padre, que al terminar este curso podamos tener no solamente un conocimiento intelectual, sino también espiritual, más profundo, más acabado, de todo lo que es la persona y la obra de Jesucristo y sus mandamientos. Gracias por este tiempo, gracias por poder disponer de esta instancia y, Señor, sujetamos a ti todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al hablar de la vida de Cristo, obviamente nos referimos y nos vamos a referir al periodo que va desde su nacimiento virginal hasta su muerte y resurrección en la cruz, porque es lo que nosotros conocemos, y hay una parte de la vida de Jesús que no es visible para nosotros y que no podemos conocer. Todo lo que es su existencia, por así decirlo, ¿verdad? Antes de su nacimiento, antes de su concepción en la Virgen María, obviamente que no tenemos mayores antecedentes, y yo al menos no estoy calificado, no sé si alguien lo estará en el mundo, como para poder hablar de ese tema, toda su eternidad anterior, digamos. Así que no pretendemos tampoco ir por ese lado. Nos vamos a referir entonces a la Trinidad desde su concepción, o su anunciación más bien, hasta su resurrección. Y lo primero que vamos a ver entonces es que vamos a darnos un poco un contexto histórico, cultural, como introducción al tema, para tener un panorama más o menos claro de en qué ambiente se movía Jesús. Nacito nos hablaba de esto de la comunicación intercultural y todo, y realmente nosotros necesitamos tratar de entender, para entender la enseñanza, la vida de Jesús, necesitamos tratar de entender el ambiente en que se movía. Y dentro del mundo en que Jesús vivió, el pueblo judío era una cultura bien
bien cerrada, bien hermética en relación al resto de los pueblos. Así que vamos a hoy día, yo creo, a revisar algunos aspectos de este tema. Debemos decir entonces que la Palestina en que nació Jesús era una provincia del Imperio Romano. O sea, debemos entender de que los judíos en ese momento eran un pueblo ocupado, conquistado por un imperio mucho más grande que el Imperio Romano. Así que ellos estaban sujetos a ese gobierno, a las imposiciones propias de un conquistador, y al mismo tiempo ellos, en su calidad de pueblo ocupado, dependían mucho de eso. Ellos no eran libres entonces para determinar su destino, por así decirlo. Entonces, tras la conquista que fue iniciada por el general Pompeyo en el año 63 a.C. y que culminó, o sea, esto comienza en el año 63 a.C. y termina finalmente en el año 70 con la conquista y destrucción total de Jerusalén por el general Tito. O sea, son más de 100 años, casi 140 años, en que los judíos estaban ahí bajo el yugo romano. Ahora, durante este periodo entonces Palestina fue dividida. Fue dividida en en 3, 4, 7 administraciones distintas, que eran Idumea, Samaria, Judea, Galilea, Traconítide, Decápolis y Perea. Ahora, el dominio de los romanos, obviamente, a Palestina trajo tanto responsabilidades, obligaciones, como beneficios. Por un lado, estaba entonces esto de tener que pagar impuestos al pueblo conquistador, ¿verdad? Tener que cumplir ciertas normas y acatar, digamos, lo que los romanos determinaban. Pero por otro lado también tenían algunos beneficios. Podían usar las carreteras, los caminos que ellos creaban, podían usar toda la infraestructura romana, baños públicos, en la medida en que les era permitido, etc. Pero ellos seguían siendo un pueblo dominado, bajo la bota, como se diría hoy por hoy. Entre las obligaciones, como decía, entonces están obligados a pagar dos tipos de impuestos a Roma. Los impuestos directos, que tenían que ver con pagar una cantidad de dinero en función de las propiedades que tenían. O sea, los más ricos pagaban más, los menos ricos pagaban menos, pero todos tenían que pagar en base a su estatus social o a sus propiedades. Y el segundo, que eran impuestos indirectos o porcentajes de acuerdo al comercio, a las actividades que ellos desarrollaban propias de su actividad. Así que, por ambos lados, ellos estaban obligados a pagar tributo. Eran una nación tributaria entonces de los romanos. No podían aplicar sentencias de muerte, eso quedaba en las manos de los romanos. O sea, si ellos condenaban a alguien a muerte, tenían que recibir la autorización de, en este caso, el gobernador romano, el procurador romano, para ese tema. Eso nos va a servir cuando veamos al final, ya casi del curso, el juicio a Jesucristo. Entre los beneficios, como decíamos también, estaba la red de vías de comunicación que Roma construyó. Podían utilizar el sistema de correos que la organización administrativa de Roma creó, y las obras públicas construidas por los romanos, acueductos, teatros, fuentes, etc. Curiosamente, los romanos respetaban la religión judía. No se metían mucho con la religión, sus leyes y sus instituciones.
y les permitían celebrar el sábado como día sagrado, quedar exentos del servicio militar y celebrar juicios civiles y religiosos. O sea, aunque en este caso ellos eran conquistadores, se mantenían un poco al margen, mientras los judíos no les dieran mayores problemas. O sea, mientras los judíos pagaran sus impuestos y estuvieran la cosa controlada, los romanos como que tenían presencia pero no actuaban. El problema empezaba cuando habían situaciones de conflicto. Igual eran tiempos conflictivos, porque el hecho de estar sometido a los romanos inquietaba a algunas clases sociales judías, que conspiraban contra las autoridades de Roma para librarse del invasor. O sea, esto es algo que inevitable. O sea, históricamente siempre el que está oprimido, el que está bajo el yugo, quiere zafarse del yugo, y eso ocurría también con los judíos. Y por eso mismo, entonces las tropas romanas reaccionaban brutalmente contra cualquier intento de rebelión. Y llegaron a tener represiones muy duras. O sea, ellos, todos hemos visto, hemos leído, sabemos que la maquinaria de guerra romana era muy efectiva y eficaz, y ellos eran especialistas en la conquista y en la dominación de los pueblos. Entonces, si había que reprimir algo, lo hacían con todo su peso y con toda su fuerza. Así que podían ser muy violentas y muy duras sus reacciones, porque en el fondo lo que ellos procuraban y trataban era de imponer temor en la población ocupada. O sea, ellos llegaban imponiendo su fuerza, y cualquier intento de rebelión entonces lo aplastaban de una manera brutal, de tal manera de disuadir a los demás también. Entonces, y como dice aquí, un ejemplo de esta dureza fue la crucifixión de 1000 judíos en las murallas de Jerusalén por orden de Poncio Pilato. O sea, yo no tengo la capacidad de imaginarme 1000 personas colgadas ahí en cruces en las murallas de la ciudad. Pero era así. O sea, era tan brutal la represión que yo creo que no quedaban ganas de... Pero sin embargo, por otro lado, el sentimiento patriótico que había en la gente, en el pueblo judío sobre todo, ¿verdad?, les hacía siempre estar levantándose en revuelta. O sea, debemos recordar que el pueblo judío era el pueblo escogido por Dios. Ellos se sabían y se consideraban el pueblo de Dios, y por lo tanto ellos consideraban que ellos no debían estar bajo el dominio de otra nación, a pesar de que históricamente había sido así en muchas ocasiones. Pero ellos siempre sentían de que ellos debían zafarse de este yugo, y por eso cada cierto tiempo se levantaban revueltas contra los romanos, porque ellos, basados en su historia y en las promesas que Dios les había dado, ¿verdad?, entonces ellos se consideraban un pueblo libre y que debía ser libre. Por eso también esperaban a este libertador que había de venir en algún momento de la historia y que iba a establecer entonces la nación judía libre de todo yugo. Ahora,
para entender entonces un poco el panorama, debemos ver también la organización política. En la administración política de Palestina se destacan varias figuras o instituciones relacionadas de una u otra manera con la vida de Jesús. O sea, lo que vamos a ver son estas organizaciones o instituciones con las cuales Jesús tuvo interacción o relación. Y el primero que mencionamos entonces es este rey títere del Imperio Romano llamado Herodes el Grande. Herodes el Grande era un rey puesto por Roma, ni siquiera era judío porque era idumeo, pero estaba ahí puesto por Roma porque así los romanos, como decíamos, no se tenían que preocupar tanto de los asuntos de los judíos, sino que tenían a este Herodes que entendía la ley, entendía un poco la mentalidad del pueblo judío, y él se ocupaba de la parte política, por así decirlo. Ahora, a la muerte de Herodes el Grande, entre el 12 y 13 de marzo del 4 a.C., el territorio fue dividido entre sus tres hijos. Arquelao, Antipas y Filipo. Y cada uno recibió su porción. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas fue tetrarca de Galilea y Perea, y Herodes Filipo de Betania, Guaulanitide, Traconitide y esa palabra rara que sale ahí, ¿no? Ustedes la entienden. Ya. Ahora, Herodes el Grande, como su nombre lo dice, vamos a hablar un poquito de Herodes para que entendamos lo que pasa. Era un personaje importante, a pesar de todo. Reinó en Judea hasta el 4 antes de... se nos fue la imagen. Pero no importa porque esto no está en el... Bajo su gobierno se incrementó el desarrollo del comercio, de la agricultura, y se llevó a la práctica un plan de construcciones de importancia en Judea. Edificó la fortaleza Antonia, edificó un palacio real, un anfiteatro, un teatro y un hipódromo. En el año 20 a.C. reemprendió la construcción, o la reconstrucción, podríamos llamarlo de las dos maneras, del templo de Jerusalén. Recordemos que el templo de Salomón fue destruido, ¿verdad?, por Nabucodonosor. Ahora, Herodes empieza la construcción de este segundo templo, que fue finalmente conocido como el Templo de Herodes, precisamente. Fundó y cambió también el formato de varias ciudades. Y entre sus creaciones urbanísticas se destacan la Sebastiana y Cesarea Marítima. Así que hizo bastantes avances en el tema de la arquitectura y la urbanización. Su reinado se compuso de hazañas criminales. O sea, Herodes el Grande era famoso por su crueldad. El historiador Josefo describe en sus escritos Antigüedades Judías, describe muchas de estas cosas. Apenas él se instaló como rey en Jerusalén, ordenó matar a 45 simpatizantes
de Antígono, que era su contendiente en el cargo, digamos. Mató además a su cuñado Aristóbulo, a los 2 esposos de su hermana Salomé, a su propia suegra, Alejandra, a su mujer Mariane, a sus hijos Alejandro y Aristóbulo. O sea, era un tipo suave. Conocedor del terror y de la hostilidad que despertaba su persona, llegó a ordenar que cuando él muriera, pasaran por las armas a incontables judíos ilustres que previamente habían entonces tenido conflictos con él. Así que era un niño de pecho, Herodes el Grande. Con todo, su figura es más reconocida, obviamente, por la matanza, por el relato de la matanza de los inocentes en el Evangelio de Mateo. Así que, considerando todo este currículum de Herodes el Grande en cuanto a su actitud sanguinaria, no es de extrañar para nada cuando en el relato dice que siendo burlado por los magos que habían venido a ver a Jesús, él ordenara matar a todos los niños de 2 años para abajo. Para él eso era como pan de cada día, o sea, para él no tenía ninguna cosa extraña matar gente. Era parte de su bagaje, por así decirlo. Entonces él falleció en el año 4. ¿En el año 4 antes de Cristo? Después de Cristo. No, antes de Cristo. Ese es un tema que vamos a ver en el desarrollo del curso. Que supuestamente mandó a matar a los inocentes. De 2 años hacia abajo. Saca la cuenta. Sí, pues. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo nació Jesús? Pero no nos adelantemos, o sea, dejémoslo ahí en stand-by. Claro. La ausencia de mención del relato de la muerte de los niños en otra fuente que no fuera el Evangelio ha hecho que de repente se dudara de la autenticidad del relato, digamos. Sin embargo, considerando la figura de Herodes el Grande, que no dudaba en matar gente, no tendríamos por qué, digamos, no pensar de que él pudo hacerlo. Más bien, como decía, para él era algo de supervivencia en el fondo, porque tomemos en cuenta de que le estaban hablando de que había nacido otro rey. Y a él le interesaba eliminar toda oposición y todo vestigio de alguien que pudiera pretender usurparle el trono. Ese es Herodes el Grande. Con ese tipo de personas, entonces, empieza a relacionarse Jesús. Ahí nace, bajo este gobierno, bajo este rey, nace el Señor. Considerémoslo y tengámoslo en cuenta. Luego tenemos Poncio Pilatos, otro personaje que también tiene mucho que ver con Jesús, ya en el periodo posterior de su ministerio. Pero podemos echarle una miradita a su historia. Como veíamos antes en el párrafo anterior, Pilatos no era tampoco, era un romano. Era el gobernador o procurador, se le daba indistintamente ambos nombres. Fue gobernador romano entonces desde el año 26 al 37 después de Cristo. Justo en el periodo en que Jesús está terminando su ministerio, ¿verdad?
Y bajo su mandato entonces se desarrolló gran parte del ministerio de Jesús, más bien todo el ministerio público. Su misión, como dice ahí, era controlar las 7 administraciones de Palestina, nombrar o destituir al sumo sacerdote. Es increíble. Uno tiende a pensar de que el sumo sacerdote era establecido por Dios, pero bajo el régimen romano, el sumo sacerdote era establecido por el procurador o por el gobernador romano, la autoridad romana del momento en Palestina. Así que también eso lo tenían controlado. Obviamente cobrar los impuestos para Roma, autorizar la ejecución de la pena de muerte si es que había mérito, y se le describe entonces como un hombre inflexible, arbitrario y despiadado. Como dijimos, aparte de la muerte de los 1000 judíos, la crucifixión de 1000 judíos, ordenó una matanza de galileos en el templo y posteriormente otra de samaritanos. Así es que el ambiente, imaginemos, el ambiente, no solamente en que Jesús nació, creció y desarrolló su ministerio, no era un ambiente muy sencillo, muy suave. El Sanedrín, que era otra institución de tipo religioso, era el órgano de gobierno propiamente judío. Este sí que era ya judío, y significa sentarse juntos o consejo. Era un órgano compuesto entonces por gente. El Sanedrín ejercía era similar al Parlamento, o sea, ellos eran los que ejercían el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. O sea, por un lado, legislaban, establecían las leyes, también las hacían cumplir la ley y también juzgaban. O sea, todo esto lo hacía el mismo grupo de personas, estaba compuesto por 71 miembros pertenecientes a 3 clases. También ejercía como Corte Suprema Religiosa, es decir, fijaba la doctrina, establecía el calendario litúrgico y regulaba la vida religiosa del país. El Sanedrín, en el fondo, era el gobierno, como dijimos, propiamente de los judíos. Los otros, tanto el procurador como el rey, eran más bien, estaban más bien a otro nivel, pero ellos, el Sanedrín, era el que controlaba la vida del pueblo a través de sus integrantes. También estaban los ancianos, que eran senadores o presbíteros, y eran casi todos miembros de la aristocracia y hombres de negocio. Estas son las 3, dijimos que pertenecían a 3 clases. Los ancianos eran entonces los que pertenecían a la aristocracia y eran hombres ricos de negocio que tenían cierta influencia en el pueblo. Los segundos eran los sumos sacerdotes, que eran en su mayoría saduceos. Ellos también, por haber sido sumos sacerdotes, eran por así decirlo, por derecho propio, miembros permanentes del Sanedrín. Y finalmente estaban los letrados o maestros de la ley. Estos eran fariseos en su mayor parte. El presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote de turno, obviamente, una especie de presidente de gobierno. Así que tenemos el procurador romano que controlaba y veía y supervigilaba, pero más bien tenía el control militar de la zona. Tenemos al rey Herodes, que era el gobernante político y el nexo entre los judíos y el imperio,
Y luego tenemos el Sanedrín, compuesto por 71 miembros, que eran propiamente del pueblo judío. Así más o menos funcionaba el tema. Y parece que vamos a tener que parar luego, porque la hora me está pillando. Estructura social. En la estructura social habían varias clases sociales, yo puse algunas para no complicarnos tanto. Estaba la clase alta, donde estaban los sumos sacerdotes, los jefes romanos, los grandes terratenientes, los ricos comerciantes y los jefes de recaudadores de impuestos. Todo esto era gente de alta alcurnia, gente de plata, la clase alta. Todos vivían allá para arriba, para los condes. Todos vivían en los barrios exclusivos de Jerusalén, me imagino. Luego tenemos la clase media, que eran los artesanos, los recaudadores de impuestos y los maestros de la ley y sacerdotes. Y finalmente tenemos la clase baja, donde estaba el pueblo, digamos, los campesinos, los pescadores, los pastores, los enfermos, los pobres, toda la demás chusma. Toda la prole, exactamente. Estaba en la clase baja. Era prácticamente el pueblo propiamente tal. Así que, ¿Jesús a qué clase pertenecía? A la clase baja, obviamente. Donde estaban los artesanos y el pueblo. No, sí, pero es que son diferentes. Es que artesanos, en este caso, no eran los carpinteros. Distinto. Eran, por ejemplo, los plateros, otro tipo de artesanía más elevada, por llamarlo de alguna manera. También hay que entender que en la Palestina de la época de Jesús, la religión tenía una gran importancia y estaba muy unida a las clases sociales y políticas. O sea, no había una separación como la que conocemos nosotros entre gobierno y religión, entre gobierno e iglesia y todo eso. Era un solo paquete, todo el tema, y se mezclaban todas las cosas. Y dentro de hecho, las autoridades religiosas y políticas eran las mismas, como dijimos antes. El máximo organismo político y religioso era el Sanedrín. Entonces, ellos controlaban todo, veían tanto el aspecto político, social como religioso. Debemos recordar que tenemos 1500 años aprox de historia del pueblo judío desde Moisés o desde Abraham hasta ahora, en que ellos se han considerado como una nación eminentemente religiosa, y que se guiaban por la ley de Moisés. Así que todo su bagaje, todo su quehacer tenía que ver con la religión. Así que no había una separación gobierno, Estado, iglesia, gobierno, religión. Era todo lo mismo. El sumo sacerdote, entonces, existían diversos grupos religiosos con los que Jesús se relacionó en su época. Estaba el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes, que encarnaban la máxima autoridad, era el presidente del Sanedrín y jefe del pueblo. También era responsable del templo y del cumplimiento de la ley. Eran nombrados, como ya dijimos, por el gobernador romano y pertenecían a las clases sociales nobles, o sea, a la clase alta de la sociedad. Era uno solo, pero los sumos sacerdotes que habían
dejado su cargo, seguían manteniendo su calidad de, ¿no? Eran vitalicios, eran como los senadores vitalicios de hoy. ¿Ah? Ex gobernantes, pero que tenían un peso y una trascendencia no menor. Debemos recordar, anticipándonos al estudio, debemos recordar que cuando Jesús es llevado ante el sumo sacerdote, no solo está Caifás, sino también está Anás, ¿ah? Que era el anterior, por así decirlo. Entonces, ahí hay que... Ellos tenían un peso específico por haber sido sumos sacerdotes antes. Por eso se habla en plural, porque eran los sumos sacerdotes. Uno era el que estaba en ejercicio, ¿ah? Oficiando y ejerciendo. Pero todos los anteriores, claro, no eran muchos porque prácticamente dejaban el cargo cuando se morían o poco antes, cuando ya no podían ejercer, pero igual si estaban vivos tenían su derecho a opinión, ¿no? Y su peso. Luego venían los sacerdotes y su misión obviamente estaba dedicada al culto a Dios. Ellos, su vida era el templo, los sacrificios y el oficiar el culto a Dios. Después venían los levitas, que eran ayudantes de los sacerdotes. Así que cuando se habla de un levita, es uno que está bajo el sacerdote. Ahora, estos levitas se ocupaban más bien de la parte de transcribir la ley, de hacer copias y todo eso, por eso se le llama también, se mencionan bastante en los evangelios. Y eran muy conocedores, obviamente, de la palabra. Estaban los fariseos, su nombre significa separados, y recibieron este nombre por su estricta observancia de la ley. O sea, ellos eran exagerada observancia de la ley, que los separaba del pueblo, por eso se les llamaba los separados. Porque ellos eran tan rigurosos, tan celosos, que finalmente no se juntaban con la chusma. Así de simple. Para ellos, el pueblo era, no sé, la gente ignorante, que no conocía la palabra de Dios, que no conocía nada. Ellos eran, por así decirlo, casi los iluminados dentro de la religión judía. Pertenecían a la clase media, se consideraban los buenos, ellos eran los buenos. Por eso es que cuando Jesús da este ejemplo, dice que subió un fariseo a orar y también un... Claro, y el fariseo, ¿cómo oraba? De pie, ¿verdad? Y decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. ¿Ah? Porque yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo, y sacaba todo su currículum delante del Señor. ¿Ah? Ellos se consideraban entonces los buenos, los cumplidores. Abundaban entre ellos los maestros de la ley, obviamente, porque eran los doctos. ¿Ah? Los doctos. Luego venían entonces los saduceos. Su nombre se deriva de Sadoc, del que descendían. ¿Se acuerdan quién era Sadoc? Ahora le vamos a dejar tarea para la casa. ¿Recordar quién era Sadoc? Desde los tiempos de Salomón, o sea, tenían su historia también. Los saduceos eran de la clase social alta y pertenecían a la aristocracia. Eran los principales sacerdotes, políticamente colaboraban con los romanos. Los saduceos entonces colaboraban con los romanos para mantener el poder. O sea, ellos lo que no querían ni por nada del mundo era que
los romanos fueran a molestarse por algo. Ellos pretendían mantener el status quo lo más posible. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos simplemente creían que la cosa era para esta vida y se acabó. Ellos no estaban en su teología, no entraba la resurrección de los muertos. Luego tenemos otro grupo que son los celotes. Su nombre se deriva de la palabra celo y podríamos decir que eran fanáticos de la ley, pero de condición social baja. A diferencia de los saduceos, estos eran del pueblo, los celotes. Y debemos recordar que había un celote entre los discípulos. Estaban en contra de los romanos. Estos eran abiertamente en contra de los romanos y fomentaban frecuentes rebeliones y escaramuzas. O sea, los celotes eran observantes de la ley, o sea, ellos eran judíos, pero absolutamente patriotas, eran nacionalistas per se, y defendían su territorio y luchaban contra los romanos, y cuando podían le hacían escaramuzas y emboscadas y todo lo que había, lo que tenían a mano, digamos. Pero se oponían abiertamente a los romanos, a diferencia de las clases anteriores nombradas que trataban de mantener las buenas relaciones, ¿verdad? Trataban de tener la fiesta en paz. Los celotes no. Los celotes eran la oposición, pero absoluta, y cuando podían, entonces, como dije, atacaban a los romanos. Y también tenemos otra clase que son los esenios. Esto era una especie de monjes austeros que vivían en comunidades monásticas. Por ejemplo, la comunidad de Qumran, que queda cerca del Mar Muerto. No sé si ustedes han oído hablar de eso. De hecho, en Qumran, en unas cuevas, se descubrieron algunos de los manuscritos del Mar Muerto, claro, llamados así, los manuscritos del Mar Muerto, y que eran de estas comunidades, que eran monásticas y que guardaban celosamente los manuscritos. Ellos se encargaban, eran casi, por así decirlo, los custodios de la escritura, ¿no? Y en unas cuevas fueron encontrados esos manuscritos. Esta sí es tarea. Anoten. Investigar acerca de los manuscritos de los muertos y de Qumran. Va a ser muy bueno y muy interesante que ustedes conozcan esta historia, cómo se encontraron los rollos, en qué condición y qué tipo de escritura se encontró, o sea, qué libros o qué porciones de libros. Yo creo que vamos a terminar con esta parte y lo vamos a dejar ahí. Luego tenemos los helenistas, que eran judíos nacidos o residentes fuera de Judea. O habían nacido fuera de Judea, siendo judíos, de familia judía, pero habían nacido en otras partes, o eran residentes fuera de Judea, en las colonias del norte de África y del mar Mediterráneo oriental. Su lengua en general era griego y tenían sus propias sinagogas donde leían la palabra de Dios y oraban en griego. O sea, estos eran los helenistas. Era un grupo
diferente, y aquí entra el tema de la transposición intercultural, digamos, ¿ah? Porque ellos tenían sus propias costumbres, su propio idioma, etcétera, etcétera. Y finalmente, aquí, por favor, no tomen en cuenta el error de ortografía, es los herodianos, no los herodeanos, ¿ah? Son los herodianos, que era un partido político judío adicto a Herodes, a los Herodes, no solamente a Herodes Grande, sino eran los seguidores de los Herodes, porque debemos entender que Herodes era un título, una dinastía, claro, era una sucesión. La casa herodiana se podría llamar, ¿verdad? Como en Inglaterra está la línea monástica, así también en este caso. Y tenían su propio partido político, entonces, que admiraban a los Herodes. Como los príncipes herodianos dependían de Roma, sus partidarios obviamente se sometían de muy buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores, cosa que negaban los fariseos. O sea, aquí siempre había disputas entre todos estos grupos, ¿verdad? Porque cada uno tenía su propia postura, unos proclive a los romanos y otros en contra de los romanos, así que ahí la pugna siempre estaba presente. Debemos recordar, por ejemplo, que los fariseos vinieron a Jesús y le trajeron la moneda y le dijeron, ¿es lícito pagar el impuesto? O no trajeron la moneda, pero le preguntaron, le hicieron la pregunta, ¿verdad? ¿Es lícito pagar impuestos a Roma? ¿Quiénes fueron los fariseos? ¿Por qué? Porque ellos no querían pagar impuestos. ¿Ah? En cambio, los herodianos eran proclives al imperio, les interesaba estar en la buena con el imperio. ¿Por qué? Porque sus príncipes, pero además sus príncipes, dependían de Roma. Ellos dependían directamente de Roma. De hecho, tenían que congraciarse con el emperador. Herodes el Grande fue nombrado por el emperador de turno y así después, como dijimos, también después el emperador repartió, ¿verdad?, los territorios de Herodes entre sus 3 hijos. Finalmente quiero que veamos una imagen de Galilea o de Palestina en los tiempos de Jesús. Esta era la Palestina en tiempos de Jesús. Y después tenemos otra imagen ahí, que era el reino de Herodes el Grande. Como pueden ver, cubría igual toda la Palestina. Después fue dividido y Arquelao recibió lo que era Judea, que era esa parte, y Samaria, ¿verdad? Todo eso. ¿Se ve? Sí. Y Antipas recibió Galilea, que estaba aquí, y Perea, que es esta parte de acá. Y Filipo recibió lo que se llama el Golán, que sería esta parte de ahí, con Traconitide y Decápolis y todo eso. Así fue dividido el reino de Herodes. Ahora, en el 6 después de Cristo, los romanos deponen a Arquelao y sus territorios son gobernados directamente por el procurador romano que residía en Cesarea. Estos mapas en todo caso los pueden encontrar con alta facilidad en sus Biblias, si es que tienen, o en internet, si no tienen su Biblia, digamos. Pero estos mapas generalmente aparecen, sobre todo la Palestina en tiempo de Jesús. Ok. Creo que eso es suficiente.